¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y se vieron a uno joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar las lecturas del día sábado. Yo quiero recordarles a todos ustedes que en el Evangelio del día se hace la predicación siempre el día antes, después de las 6 de la tarde, porque tenemos hermanos que nos miran en Suiza, en Japón, nos miran en Europa, de manera de que ellos también necesitan que la palabra de Dios llegue temprano. Cuando aquí todavía es sábado, allá es domingo. Aquí es viernes, ya es sábado. Por eso vamos a vivir estas lecturas de la Pascua de Resurrección. Hoy la palabra de Dios dice que Jesucristo resucita el primer día de la semana. Nosotros los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Resulta que los judíos sí se reunían el sábado. Resulta que los judíos, Cristo murió el viernes y fueron ¿se acuerdan? A quebrarle los pies a los malhechores, a los crucificados, porque no querían tenerlos el sábado, porque era un día muy solemne y entonces los iban a matar para poderlos descolgar. El sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Y cuando llegaron vieron que Cristo ya había muerto. Por eso lo descolgaron el viernes y lo entierran. Y Jesucristo resucita el día sábado, comenzando el día domingo después de las 6 de la tarde. Y hoy vamos a hablar de por qué los cristianos guardamos el día domingo y no el día sábado. Los judíos guardaron el sábado. Los cristianos guardamos y respetamos los domingos. Por eso los domingos vamos a la Santa Eucaristía y debemos participar de la Santa Misa. Evangelio del día de hoy, Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 7. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado,
pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estaremos seguros también de que viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Todos, aleluya, aleluya, aleluya. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Y de madrugada, el primer día de la semana, al salir el sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y se vieron a uno joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus hermanos y a Pedro: Él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como Él se los dijo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y desde ya quiero desearles unas felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. Hoy la iglesia celebra la madre de todas las vigilias. Quiero invitarlos a todos a participar de la Santa Misa. Vaya a su parroquia, vaya a su comunidad, vaya donde está el sacerdote, donde celebra la misa para que viva la Eucaristía. No deje de hacerlo. Las redes sociales son para que ustedes y yo vayamos preparados y sepamos de qué va a hablar el Evangelio. Pero la Eucaristía no se puede sustituir por la de las redes sociales. Si usted está enfermo, si usted tiene una imposibilidad para salir de su casa, pues está bien, ya no puede hacer más, hace algo, la mira por redes sociales, ¿verdad? Pero si usted está bien, gordo y colorado y bueno de comer asado, pues entonces tiene que ir a la misa, tiene que ir a la celebración. Hoy vamos a meditar el Evangelio de hoy, del día sábado. Quiero seguirles pidiendo a todos ustedes oración por mi abuelo Luis Alfonso Jaime, que está hospitalizado y está mal. Les pido que oren mucho. Mi abuelo, don Alfonso Jaime, es el papá de mi mamá, el papá del padre Luis Toro, y está hospitalizado. Bueno, toda la familia mía está en oración. Yo estoy sirviendo a Dios en la parroquia. Tuve la oportunidad de ir y ahora estoy aquí esperando que pase esta Semana Santa, si Dios quiere, para ir a la casa. Vamos a buscar toda la Biblia y vamos a meditar un poquito la palabra de Dios. De manera especial, ¿por qué los católicos nosotros no guardamos el sábado? Si Cristo guardó el sábado, Pablo guardaba el sábado. ¿Y los católicos, los cristianos, por qué no guardan el sábado? Pues resulta que en el Antiguo Testamento se guardaba el sábado, porque era el día de descanso, el día de Dios, del Señor. Y en el Nuevo Testamento ya no se va a guardar el sábado, porque Jesucristo cambia el día sábado por el día domingo. Y los cristianos se reúnen los días domingos. Por eso usted va a ver que el primer día de la semana Jesucristo resucita. 8 días después están reunidos los apóstoles. 8 días después, el domingo siguiente, Jesús se presenta con los apóstoles. No podían guardar el domingo, el día sábado, para poder recordar a Cristo, porque resulta que si los encontraban reunidos en el nombre de Jesucristo, entonces ese día lo iban a apresar, lo iban a golpear, lo iban a matar. No podían el sábado hacer una reunión porque eran reuniones abiertas y todo el mundo entraba. Y si alguien llegaba de los fariseos, de los saduceos y descubría y se daba cuenta que estaban reunidos hablando de Cristo el sábado, entonces lo iban a apedrear. Entonces los apóstoles tomaron la decisión de reunirse los días domingos. Pablo por allá en la Corintios le dice: todos los domingos cuando se reúnan me recogen la ofrenda. Jesús se presenta a los apóstoles y 8 días se le vuelve a aparecer. De manera que los católicos recordamos y guardamos el día domingo porque fue el día en que Cristo resucitó, porque fue el día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo partícipe de su vida, de su resurrección. Los católicos debemos los domingos ir a la misa. ¿Usted sabía?
¿Usted sabía que no ir a misa es un pecado mortal el día domingo? Los católicos que no van a misa no deben comulgar. Los católicos que no van a misa tienen que confesarse. Y hay muchos que no les importa. Y hay muchos que no les interesa. ¿Por qué el día domingo? Porque el día en que Jesucristo resucita fue el día domingo. Porque el sábado era de descanso, no podía hacerlo, era el día del Señor. Cristo resucita el domingo, los cristianos se empiezan a reunir el día domingo. Por eso los católicos nos guardamos el domingo. Los protestantes andan criticándonos, andan señalándonos, andan diciendo que no debemos guardar el día domingo, que no debemos guardar el día domingo, que no debemos guardar el domingo. Allá lo dejamos que hablen lo que quieran. Allá lo dejamos que critiquen lo que quieran. Nosotros tenemos claro por qué guardamos el día domingo y no el día sábado. Luego, la palabra de Dios hoy dice que las mujeres decían, ¿quién nos quitará la piedra? Para que Cristo saliera y resucitara del sepulcro, tenía una piedra que estorbaba, tenía una piedra que hacía bulto, tenía una piedra que hacía estrago. Y las mujeres se decían, ¿cómo haré yo? María Magdalena y Salomé decían, ¿cómo vamos a hacer para quitar esa piedra? Esa piedra está cerrando el paso. Esa piedra está atravesada. ¿Qué vamos a hacer? Y mientras que ellas pensaban en mover una piedra que ni siquiera con su fuerza ellas podían mover, que humanamente para ellas dos era imposible, vino el ángel del Señor y quitó la piedra. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que para que Cristo resucite en nuestra vida, debemos quitar las piedras que impiden que veamos a Cristo. Debemos quitar los obstáculos que impiden que busquemos a Dios. Debemos quitar las excusas que impiden que ustedes y yo nos encontremos con Cristo. ¿Saben qué es triste? Encontrarse con personas que son negativas para las cosas de Dios. Para todo es no, para todo es no, para todo es no. Recuerdo una vez que llegué a trabajar en una comunidad, yo recién ordenado, sacerdote joven, y me voy a trabajar en una comunidad y le digo a la gente, vamos a pintar la iglesia, una iglesia grande. Y me dice la gente, no, padre. El padre anterior trató de pintarla y no pudo. Y era un padre que la gente lo conocía, que la gente lo quería y le ayudaba. Trató de pintarla y no pudo, la pintura está muy cara. No, padre, ¿qué vamos a hacer? Dejemos la iglesia así. Algún día el gobierno nos la pinta. Yo le dije, no, la iglesia la vamos a pintar en el nombre de Dios. Bueno, padre, si usted lo dice, no se le contradice, pero esta iglesia no se puede pintar porque es muy grande, la iglesia es grande. Y me puse a hacer una campaña, a quitar las piedras que los laicos estaban colocando. Yo recuerdo que una señora me regaló un pote de pintura, un tobo de esos de 4 litros, de un galón creo que es, grande. Y con ese pote agarré y pinté solamente el frente. Y esperé a la gente el domingo. Y el domingo le dije a la gente, la iglesia ya se comenzó a pintar. Ahora nos hace falta terminarla. Y vamos a pintar. Y empezamos a hacer una campaña. Iba a los campos, iba a los sectores, iba a las comunidades. Me regalaban gallinas, me regalaban huevos de gallina, me regalaban queso. Hacía la venta y reunía y compraba pintura. Se gastaron como 30 tobos de esos, muchos tobos, bastantes. Y se pintó toda la iglesia. Y después decía la gente, nah, guará, padre. Sí se pudo pintar la iglesia. Gracias a Dios. Ahorita bonita. Lo mismo que colocaban piedras, lo mismo que colocaban obstáculos, lo mismo que colocaban contratiempo, era lo mismo que aplaudían. Miren, qué cosa más brava es encontrarse a la gente en la iglesia que tenga piedras y obstáculos, o que sean piedras, o que lancen piedras, o que sean pedregales. Nos vamos a encontrar una cantidad de católicos que son obstáculos, que son impedimentos, que son personas negativas,
que son personas pesimistas. Pesimistas, esa era la palabra que buscaba. Pesimistas. ¿Quién nos quitará la piedra? Decía María Magdalena. Y decía Salomé, pues yo no sé quién la quitará. Pero ¿saben qué tenían ellas? Fe. Cuando usted tiene fe, es lo que dice Jesucristo. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a las montañas, quítense de ahí y plántense, y le harían caso, pero hay que tener fe. Las mujeres no tenían fuerza, pero tenían fe. Las mujeres no tenían cómo quitar las piedras, pero tenían fe. No habían hombres que le ayudaran, pero ellas tenían fe. El día en que ustedes y yo tengamos fe, que nos vamos a encontrar con Cristo, que nos vamos a encontrar con el Señor, ese día nuestra vida cambiará y podremos tener una experiencia de Dios. Y esa piedra, que aunque parece grandota e inmovible, se va a mover porque tenemos fe en Jesucristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Te ha encontrado con piedras en el camino? Sí. ¿Y las has quitado o las has dejado? ¿O has dejado los obstáculos? Una vez queríamos hacer una capilla, una iglesia. Queríamos construirla. Y todo estaba preparado, la comunidad emocionada. Y por ahí nos encontramos como 5 o 6 piedras que dijeron, no, ustedes no van a construir ahí porque ese terreno va a ser para nosotros y va a ser para esto y va a ser para aquello y eso no es de la iglesia. Eso es de nosotros y de ahí no la mueven. Y una piedra pero bien parada, que hasta insultos llevábamos. Nos pusimos a orar, nos pusimos a pedirle al Señor. Mire, no solamente quitamos las piedras, sino que hicimos la capilla, hicimos la casa cural, hicimos el salón parroquial, compramos las bancas, los ventiladores, los vasos sagrados, el sonido, los libros. Se arregló la casa, se está equipando, se está colocando el aire, se está colocando la nevera, la cocina, las cosas necesarias. Y ahí vamos para adelante. Se buscó un punto de agua. Aquellas piedras que eran bien fuertes, las quitamos porque teníamos fe en Dios y pudimos hacer ver a Cristo en esa comunidad. Que Jesucristo resucitara en esa comunidad y que esa comunidad hoy día está viva. Y esa comunidad hoy día responde y va a la misa todos los domingos. Cuando usted se encuentre con un piedrón grandote, un problemota grandote, no se estrella ahí contra la piedra, no se mate la vida. Cristo hizo que la moviera un ángel. Usted pídele a Dios y dígale que mande sus ángeles a mover las piedras que se van a encontrar por el camino. Porque piedras se va a encontrar en el camino. Piedras se va a encontrar en tu vida. Obstáculos se va a encontrar en todos lados. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, aunque hayan obstáculos, aunque hayan piedras y aunque hayan problemas, ¿cuál es la dificultad? Ninguna. Usted confía en Dios. Vamos a ver estas enseñanzas con la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versículo 1 y siguiente. Les invito a todos a compartir el video, a compartir la enseñanza, a darle un dedito para arriba, a darle un me gusta. Escuchen. Marcos 16, 1. Transcurrido el sábado era el día de descanso. El sábado era el día en que los judíos no daban más de 1000 pasos. El sábado era el día en que los judíos se reunían para ir al templo. Mira, algo que tenían bonito los judíos y todavía lo conservan, era que los días sagrados los respetaban. El otro día estuvimos en Jerusalén y en la ciudad de Jerusalén. Y se nos hizo el viernes. Y yo me pongo a ver que nos dicen, saquen las maletas y vámonos. Vámonos ¿para dónde? No, vámonos o para el Mar Muerto, o vámonos para Galilea, o vámonos para otro lado, pero que no sea Jerusalén. ¿Saben qué hacen los judíos? El día sábado, hoy día, cierran las calles. El sábado lo guardan con mucho respeto. Allá no es que usted el día sábado puede embochincharse, no señor. O puede hacer fiestas, no señor. O puede agarrar de viaje, no señor. El sábado se respeta, mijo. Cierran las calles, no permiten turistas,
El que quiera ir, calladito. No hay ventas, no hay ruidos, no hay bullas, es en silencio. De manera especial en Jerusalén todavía se conserva. Los judíos guardaban el sábado. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz fue un viernes. Y por eso fueron a hablar con Pilato a decirle: Pilato, se nos va a quedar ahí el hombre hasta el sábado. Porque se supone que el que moría en la cruz lo dejaban ahí para que otros lo vieran. Y vamos a bajarlo. Pilato dio permiso y fueron a descolgarlo. Lo descolgaron el mismo día viernes, antes de las 6 de la tarde, porque el sábado comenzaba el viernes a las 6 para adelante. Y se lo llevaron. Los judíos, ojalá aprendamos de los judíos el respeto a lo sagrado. Ay, los católicos guardamos el domingo. Mira, a mí me da pena y tristeza cómo los católicos guardan el domingo. Domingo, fiesta. Domingo, parranda. Los 15 años, vamos a dejarlo para el domingo. El bautizo, para el domingo. El matrimonio, ¿por qué? ¿Por qué? Para hacer una fiesta, para hacer una tomadera, para hacer un bochinche. Ah, caray. ¿Conocen algún católico así? De eso que le guste celebrar el domingo por todo lo alto, pero con miche, con aguardiente, con mezcal, con tequila. Los domingos son para pasear, viaje familiar. Vámonos el sábado y duramos allá el sábado, el domingo nos venimos en la noche. ¿Y se han visto que la gente agarra el domingo para viajar? Para viajar, para pasear, para viajar. No, el domingo no es para eso. El domingo es para guardarlo, el domingo es para respetarlo. Y entonces tenemos una cuerda de católicos que son católicos pero no saben que tienen que guardar el domingo, que son católicos pero no respetan el día domingo, sino que el domingo hacen de todo lo que se les ocurre, lo que les parece. Y eso es un grave error. Tenemos cristianos que van los domingos a todos lados menos a misa. Mire, qué pecado más grande, qué grosería más grande. Los católicos de hoy día no quieren ir a misa los domingos, no quieren ir a la celebración los domingos. Los domingos los agarran para descansar, los agarran para lavar, para planchar, para cocinar, para estar con los niños, para salir a la calle. Y la misa, chao, cheo, no hay misa, no hay celebración. ¿Conocen algún papá que los domingos le gusta solamente llevar a sus hijos al mundo y a las cosas del mundo para bochinchar, para fiestar, pero no los lleva a las cosas de Dios? O el papá que le dice a la mujer: vaya a misa, yo me quedo cuidando a los niños, yo me los llevo para el parque, vaya. Porque yo soy un padre responsable, sinvergüenza. Y entonces los domingos no lo cuida. Yo le decía la vez pasada, una vez un hombre, iba yo a la Santa Misa, y yo veo, era el campo, venía el Señor en un camión ganadero, donde trasladan animales, vacas y toros, y venía, se paró al frente de la iglesia, dejó a su esposa, y su esposa entró. Y yo voy caminando y me lo encuentro, el Señor se detiene, abre el vidrio del carro, me dice: Padre, bendígame, que Dios lo bendiga, mi hijo. Bien, vinieron a la misa. Padre, mi esposa vino, mi hija vino, mi familia vino, pero Padre, yo no puedo ir. Me pareció raro. Yo le digo: ¿por qué usted no va a misa el domingo? No, Padre, porque es que tengo que trabajar. Yo le digo: ¿cómo? Sí, Padre. Pero yo le voy a explicar. Mire, yo cargo ganado de un lado a otro lado. Y en la semana hay poco trabajo. Pues sí me salen unos animalitos, los llevo para allí, los llevo para acá y me pagan bien, pero no es mucho, pero me pagan bien. Pero resulta que el domingo nadie trabaja. Y toda la gente me llama a mí: Padre, dígame usted cómo no le voy a hacer el favor. Por favor, lléveme esto y le pago doble y triple lo que quiera, pero lléveme estos animales, porque el lunes tienen que salir para matadero. Entonces yo me tengo que ir, Padre. Yo le digo: ay, mijito, no me ponga a tentar a Dios. Vaya a la misa. Esas cosas pueden esperar, y aunque le paguen doble, le están perdiendo el alma. Pues dicho y hecho, pasaron los meses, pasaron los años, se le murieron los hijos. Algunos hijos se le murieron, la esposa lo dejó, quedó en bancarrota, perdió todo. A ese que le gustaba trabajar los domingos, a ese que le gustaba hacer dinero el domingo. No, los domingos no son para trabajar. Escúchelo bien, los domingos no son para trabajar. El día domingo es para recordar la resurrección del Señor. Es para recordar que Cristo ha resucitado, no ha muerto y está con nosotros. Pero hay muchos católicos que el domingo abren sus tiendas, el domingo van
a hacer sus compras, el domingo van a sus viajes, el domingo, oye, no hay otro día solamente, hay padres que es el único día que descanso. Pues hasta los gobiernos han entendido que le han dado a usted el domingo para que descanse y usted en vez de descansar es el día que más se ocupa, lava, plancha, cocina y hace todas las cosas. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Miren cómo lo dice Marcos 16:1. Transcurrido el sábado, era el día que ellos guardaban, María Magdalena y la madre de Santiago y de José, hijo Salomé, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Había una costumbre en el pueblo de Israel. Acuérdense de Lázaro. Ya lleva 4 días y huele mal. Le colocaban vendas, lo momificaban y así lo colocaban. Pero resulta que a la gente le gustaba ir a ver al difunto y le gustaba ir al cementerio. Y para que la gente lo pudiera ver y para que la gente le pudiera acercar y no olieran tan mal, ¿qué hacían? Agarraban perfumes, agarraban mirra, nardo, aloe, acacia y llevaban los perfumes y se los colocaban al difunto. De manera de que cuando se cerraba el sepulcro, eso quedaba oliendo fuerte y la gente podía ir y no tenía que soportar el olor a picho, a podrido del muerto. Entonces María Magdalena y Salomé, ya había pasado el viernes, ya había pasado todo el día sábado, era la madrugada. Ustedes saben que un cuerpo ya a los 3 días empieza a reventarse, de acuerdo a cómo haya muerto. Ya empezaba a reventar, entonces tenían que llevarle los perfumes. Pero resulta que ellas se llevaron todo esto para dárselo al Señor, pero no se lo dieron, porque Cristo no estaba. Muy de madrugada, oigan, el primer día de la semana, al salir el sol, se dirigieron al sepulcro. Muy de madrugada, el primer día de la semana fueron al sepulcro. Y quiero hacer un hincapié aquí, que los cristianos vamos a celebrar es el primer día de la semana. Miren cómo lo dice San Juan, capítulo 20, versículo 1, que es el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el día del Señor, el día domingo. Nosotros en el calendario tenemos, cada día está dedicado a un astro. ¿Sabía usted? Que el día lunes está dedicado a la luna, que el día martes al planeta Martes, el miércoles a Mercurio, el jueves es que hay un planeta que se llama Júpiter, el viernes a Venus, cada día. El sábado a Saturno está dedicado a un día, a un astro. Pero el día domingo no está dedicado a ningún astro. Domingo significa Día del Señor. Cuando se hace el calendario, el Día del Señor lo guarda. Cada uno de ellos, Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, Venus, Saturno, eran para los paganos, eran dioses y por eso los consagraban. Para nosotros los católicos, el día domingo es el día. Cuando los protestantes guardan el día sábado, ¿sabe a quién le están guardando culto? A Saturno. A Saturno. Y dice la Biblia que el primer día de la semana, estas mujeres se fueron para allá. Y el primer día de la semana es el domingo. Juan 21 dice, escuchen, el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy de temprano, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra que cerraba había sido removida. María Magdalena fue el domingo a visitar a Jesús, comienza el guardar el domingo. Luego, en el versículo 19, cuando Cristo se aparece, Jesús no se aparece en la sinagoga. Porque si usted puede ver, ya antes de leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26,
Escuchen lo que dice Hechos 2:46, Hechos 2:46, oigan lo que dicen. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Los discípulos, los apóstoles, debían llevar su vida de judíos y debían llevar su vida de cristianos. Y para poder aprender de las enseñanzas judías, debían ir al templo el día sábado. Y para poder aprender la fe cristiana, debían ir el primer día de la semana. Por eso dice 46, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, pero partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría. Los discípulos del Señor ya no se reúnen para hacer la misa en el templo, porque no los iban a dejar, porque no les iban a dar permiso, porque en el templo se sacrificaban animales, se sacrificaban ovejas, toros, novillas, búfalos. Se sacrificaban animales, entonces el culto no se podía hacer en el templo. ¿Qué hacían los cristianos? Se reunían. Por eso dice el versículo Juan 21, 8 días después ella fue al sepulcro. Ahora, el versículo 19, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Los discípulos de Jesús estaban reunidos no el día sábado, estaban reunidos el día primero de la semana después del sábado. Por eso la Biblia va a enseñar, por eso la Sagrada Escritura nos va a mostrar que no es el sábado el que se guarda es el domingo. El primer día de la semana estaban reunidos y vamos a ver si Jesús llega a regañarlo y dice, ay no, ustedes uno desobediente, ustedes los mandé a guardar el sábado y tienen que guardar el sábado, ¿qué hacen reunido un domingo? No, Señor. Cuando Jesús se le presenta a los discípulos y los discípulos están reunidos, Cristo no los regaña. Versículo 11, Juan 20:11. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Los cristianos, los seguidores de Cristo, estaban reunidos el día primero de la semana, ese día el domingo, y tenían miedo. Cuando Jesús llega, no lo regaña. Llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de mucho, se alegraron mucho al ver al Señor. El primer día de la semana se apareció Jesús y nos apareció regañando. Y nos apareció diciendo, Pedrito, ¿qué le pasó a usted, papito? ¿Cómo se le ocurre a usted venir el sábado, el domingo? Eso era ayer que tenía que reunirse. No, Señor. Estaban reunidos a puertas cerradas y llegó Jesús. No los regañó, sino por el contrario le dijo, la paz esté con ustedes. Miren, Pablo lo entendió. Esto que le estoy diciendo, Pablo lo entendió. Por eso usted en el Nuevo Testamento no va a encontrar a ningún cristiano guardando el día sábado. Los cristianos guardaban el domingo. Y miren, les voy a dar una cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Primera de Corintios 16, 1. Pablo dice que las comunidades cristianas ya están constituidas. Y entonces le va a decir a las comunidades cristianas que las cuestiones de la ofrenda, las cuestiones de las donaciones, de las ayudas que se le daban a las personas por predicar, por llevar la palabra, debían hacerla no el sábado, la debían hacer el día que se reunían los cristianos, el día domingo. Escuchen cómo lo dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Respecto a las colectas en favor de los santos, las ofrendas que se daban, el dinero, la plata, lo que se regalaba.
respecto a esas colectas en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. ¿Cuáles son? Cada domingo, uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cuando llegue daré mis credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Y si yo puedo ir, también yo haré el viaje con ustedes. Oigan, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no espere a que yo llegue para recoger las ofrendas, las limosnas. ¿Cuándo se recogían las limosnas? No eran los sábados, porque los sábados se reunían los judíos y ese día se les respetaba. ¿Cuándo se recogían las ofrendas? ¿Cuándo se recogían las limosnas? Pues los días domingos. Y San Pablo dice, y antes de que yo llegue me recogen la ofrenda para poderle darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Cómo la ve que tiene en mente usted? Entonces la Biblia nos enseña que el día que guardamos, el día que se guarda no es el sábado porque no somos judíos, se guarda el domingo porque somos cristianos, por eso guardamos el domingo. Y son los domingos los días que vamos a la misa, son los domingos los días en que nos acercamos a la iglesia. Sigamos. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿qué? ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Y al llegar, vieron que la piedra estaba quitada a pesar de ser muy grande. Me encanta eso. Y cuando llegaron al sepulcro, vieron que la piedra la habían quitado, a pesar de ser muy grande. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son esas piedras que le impiden ver a Cristo? ¿Cuáles son esos obstáculos que no nos permitan ver a Dios? A mí me da tristeza cómo los laicos son tan negativos, algunos, cómo son tan pesimistas, cómo comienzan con frío y terminan con escalofríos. María Magdalena tenía en la mente y decía, pero caramba, ¿cómo nos vamos a quitar esa piedra? Hay una piedra en el camino, no nos vamos a poder encontrar con Jesús, no vamos a poder. Eran tan negativos, pero iban caminando. Hoy la palabra de Dios nos enseña que dejemos de ser pesimistas, dejemos de ser personas que para todo colocamos un pero, que para todo decimos, pero es que si no nos sale bien, pero es que yo ya lo hice y si me sale mal, pero es que yo vi una experiencia. Oiga, deja las piedras de lado. Deja de estar colocando obstáculos en las cosas de Dios. A mí, sacerdote, poco me gusta que la gente diga, no se puede, no lo vamos a lograr, eso es imposible, porque yo he aprendido que tengo un Padre todopoderoso que hace de lo imposible lo posible, y ese es Dios y está con nosotros. ¿Cuándo vamos a quitar esas piedras? A ver, los domingos, para ir a la misa, ¿cuáles son los obstáculos que se les presentan? Me decía una señora, padre, me vino a visitar mi hijo. Y yo, qué bendición, padre, pero llegó el domingo. Y yo ya iba saliendo para la misa y llegó mi hijo, mamá, vengo de 2 horas de camino con sueño y con hambre. Ahí le traen a los nietos, ahí le traen a mi esposa. Venga para que nos haga comida. ¿Para dónde va tan temprano? 8 de la mañana. Mi hijo, voy para la misa. Ay, mamá, uno viene a visitarla a usted y usted se va a la misa. Ay, padre, me decía señora, me conmovió mi hijo. Yo dije, pobrecito mi pelado. Sí es verdad, pero ¿sabe qué? Me siento mal porque no fui a la misa. No fui a la misa el domingo, cometí pecado y me siento mal. ¿Qué hago? Pues se confiesa. Después que se confesó mi padre, y si mi hijo vuelve, yo le dije, haga esto. Dígale a su hijo que usted se va a la misa y que la espere, que se sienta como en su casa y después usted llegue y lo atienda. Dijo la mujer, pues mire, agarré a mi esposo y nos fuimos el domingo a misa. Y cuando íbamos saliendo, el pelado se le dio por llorar. Y con el mismo cuento, con el mismo lloriqueo, ay mamita, si usted supiera cuánto la amo.
Uno hace lo posible por venir para acá, 2 horas manejando para llegar aquí y usted se va a la misa y me va a dejar solo. Y le dije, mire hijo, ahí está la nuera, su esposa, ahí están sus hijos, en el refri hay comida, aquí también. Prepárenos una buena comida, que nosotros nos vamos a la misa, porque no podemos dejar de ir a la misa. Y aquel muchacho se quedó en la casa haciendo las cosas. Y cuando llegué a mi casa, padre, ya tenía la comida, tenía todo preparado. Qué bueno. ¿Cuáles son las piedras que has encontrado para no seguir a Cristo? Y les hablo a los jóvenes y les hablo a los adolescentes que están escuchando. Miren, cuando yo estaba joven y tenía 15, 16 años, estaba discerniendo para ver qué iba a hacer con mi vida. Yo no sabía para dónde irme, qué hacer. Por ahí hay un video que se llama Testimonio, Padre Marcos Galvi, véalo cuando pueda. Ahí está qué fue lo que pasó, se les cuento cortico porque estamos en el Evangelio, no les puedo contar muy largo. Y resulta que estando yo estudiando, se me presentó la oportunidad de que iba a ir al seminario. Y se aparecieron las piedras. Se aparecieron las piedras. Empezaron los maestros a decirme que yo no tenía vocación, que no me fuera al seminario porque allá iba a perder tiempo. Empezaron las muchachitas a decirme que si no me gustaban las mujeres, que por qué se iba al seminario. Mis amigos me decían que realmente ellos estaban extrañados, que como me iba al seminario, pues ya no nos íbamos a ver. Empezaron las piedras. Dentro de mi familia, dentro de todo. Yo lo que dije como María Magdalena, ¿quién nos va a mover la piedra? No sé, pero yo voy para adelante y me fui para el seminario. Y ahora soy sacerdote. Muchos jóvenes quisieran estudiar en un seminario, quisieran estudiar en un convento, claro que sí. Quisieran ser sacerdotes, quisieran ser religiosas, claro que sí. Muchos jóvenes que tienen ese deseo, ese anhelo de poder ir a estudiar para sacerdote. Pero ¿saben qué? Tienen miedo a los prejuicios, tienen miedo a los comentarios y tienen miedo al qué dirán de la gente. Tienen miedo a lo que la gente piensa. Y las piedras le impiden ver a Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Cuál es el problema cuando alguien se va a casar? Cuando alguien dice, me voy a casar, ¿acaso la gente lo aplaude y dice, bravo, se va a casar? No. ¿Ustedes no han visto que a la gente le gusta es cuando el hombre le propone matrimonio a la mujer? ¿No han visto? Agarra el hombre, agarra un anillo, se pone de rodillas y le dice, tome. Y así para que la gente lo vea y aquello es bravo, hermoso. Para vivir en concubinato no le van a lanzar piedras. Es más, le van a aplaudir, le van a decir excelente y la mujer dice sí y va y se casan por recibir. Pero el día en que usted decida casarse por la iglesia, Jesús lo dijo, si ustedes se callan, hablarán las piedras. Aparecen los choques, las piedras, los golpes. El que se casa se empava. Ay, no, usted ya se echó el ganso, usted ya se echó el nylon, la soga. Ahí lo agarró su esposa, lo amarraron, mijo. Ahora, hombre casado no puede luchar por la justicia. Y empiezan las piedras a hablar, a reprochar y a decir una barbaridad y una cantidad de cosas. Y es donde usted tiene que decir, esa piedra tengo que quitarla. Yo sí me voy a casar. Las piedras que nos impiden ver a Cristo son todas aquellas barreras y obstáculos que vamos a tener en la vida, que vamos a encontrarnos en nuestra existencia, que nos van a hacer la vida imposible, nos van a llevar la contraria para que ustedes y yo no veamos a Cristo. Las piedras son los problemas y las dificultades que ustedes y yo vamos a tener a la hora que queremos servir a Dios, a la hora que queremos servir a Cristo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Qué son las piedras? Pues el hombre que es casado y va a su trabajo. Y cuando llega a su trabajo, de repente está mal ajustada la corbata o tiene un botón saltado, no se lo ha arreglado, o de repente tiene algún mugre en su saco y cuando llega la piedra, la que quiere destruir matrimonio, la acaba marido, la acaba matrimonio, la destruye hogares. ¿Saben cuáles son? Esas que saben que los hombres son casados y aún así les gustan los hombres casados. Y llega y dice, uy, pero venga para quitarle ese mugre, su esposa no lo limpió y empieza a tocarlo, mijo. Y venga para arreglarle ese botón y por ahí le pasa la mano, mijo. Y venga para arreglarle esa corbata que usa y por ahí lo acaricia, mijo. Y después, esa piedra le impide
volver con su esposa, estar con su esposa, ver a Cristo en su esposa y pierden el matrimonio. Las piedras son los obstáculos que nosotros tenemos, pero también las piedras es lo que el diablo nos coloca. Acuérdense de Mateo capítulo 4. ¿Se acuerdan del diablo en las tentaciones? Hace un tiempito que las leímos. Mateo capítulo 4, cuando Jesús tenía hambre, ¿qué le dio el diablo de comer? ¿Qué le ofreció? Versículo 3, Mateo 4:3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le dijo, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le ofreció piedras, Jesús no se las comió. ¿Cuál era el problema que tenía Jesús, que tenían las mujeres allá para ver a Jesús? La piedra. ¿Y quién quitó la piedra? Pues un ángel del Señor. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que ustedes y yo no vamos a encontrar muchos obstáculos, no vamos a encontrar muchas barreras, no vamos a encontrar muchas contrariedades, pero debemos quitarlas, apartarlas. Es como por ejemplo cuando el muchacho se pone a estudiar y va a querer sacar en la universidad un título universitario. Dígame usted, ¿qué estudiante no se encuentra con obstáculos, con problemas? Las tareas, los idiomas, los estudios, los sofocan, ya no saben qué hacer. Algunos descartan y se van. Las piedras le impidieron conseguir el título que quería. Algunos saltan la talanquera y vuelan y hacen lo que tienen que hacer. Consiguieron lo que necesitaban. Entonces la Biblia nos enseña que María Magdalena y Salomé sí tenían fe. Por eso Santiago 2:14 dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Cuando les tocó a María Magdalena y a Salomé encontrarse con Cristo, pues en un momento de crisis, en un momento difícil, en un momento donde estaba complicado, en un momento donde estaban persiguiendo, donde Cristo había muerto, y ese día ellas dijeron: nos vamos porque allá no vamos a encontrar con Cristo. Esperaban encontrarlo muerto y Jesucristo ya había resucitado. Sigamos, presten atención, escuchen, paren la oreja, para que ustedes y yo observemos. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él le dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán como les dijo. Resulta que cuando el ángel que había movido la piedra se dio cuenta que llegó María Magdalena y la otra Salomé, entonces le dijo: mire, ¿a quién están buscando? A Jesús. No tengan miedo, Jesús ha resucitado. Vayan a Galilea, allá lo verán. Y es lo que hoy recordaremos. Hoy recordaremos en la vigilia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor. Cristo no se quedó en el sepulcro. En estos días miraba un video, una señora me mandó un video y miraba el título y decía: se destapó la tumba de Cristo. No te imaginas lo que sucedió. Y la señora: ay, padre, destaparon la tumba de mi Señor, padre, pobrecito, y estaban los restos de mi Señor y los profanaron, padre. ¿Cuál Señor? De nuestro Señor Jesucristo. Señora, no sea boba, si Cristo resucitó. ¿Cómo me va a decir usted que destaparon los restos de Jesús si la Biblia dice que Cristo resucitó y esa es nuestra fe? Ay, padre, pero el video decía: porque usted no cree, usted no tiene tiempo para leer Biblia, usted no tiene tiempo para leer la palabra, usted no tiene tiempo para escudriñarla. Pero si tiene tiempo para perder en los medios de comunicación, si tiene tiempo para ver TikTok y videos de tontos, entonces por eso es que anda todo confundido y todo enredado. La piedra removida nos indica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hoy recordamos. Por eso usted tiene que ir a la misa,
Por eso usted tiene que ir a la celebración de la vigilia pascual. Por eso usted tiene que ir preparado para renovar sus promesas bautismales, para decirle al Señor: sí, yo creo en ti, creo en ti, creo en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de pecados. Profesas tu fe, renuevas tu fe, porque Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, estamos alegres, y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, no sirve. ¿Y a cuántas personas perdieron la fe? ¿Y a cuántas personas no le sirven? Que ustedes y yo hoy podamos ir a la vigilia pascual, se lo dejo de tarea, ir a la misa, ir a la celebración. No te creas que porque te pase los videos, entonces usted ya es santo, inmaculado, impuro y todo. No, Señor. Si le llegan las enseñanzas, para que usted las enseñe, para que usted las comparta, pero no te creas santo y no te quedes inmaculado. Si puedes participar de la misa, vaya, para que recibas a Jesucristo, para que escuches la palabra. Tienes que ir, porque hoy la iglesia recuerda la resurrección, es decir, cuando Jesús venció las ataduras de la muerte. Cristo no quedó en el sepulcro, sino que está vivo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.